Creo que mi marido engendró a los hijos de su mejor amiga, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. Todos los nombres son falsos. Esto empezó como un pensamiento oscuro e intrusivo del que nunca pude librarme, y con los años se ha convertido en una flor venenosa que infecta toda mi psique. Soy una mujer de 42 años. Mi marido, Luke, tiene 43, y Amy, también. Conocí a Luke en la universidad, pero él conoce a Amy desde que tenían unos 7 años. Lo hacían todo juntos y se entendían implícitamente. Eran mejores amigos. Siempre han insistido en que son hermanos sustitutos el uno del otro. Naturalmente, yo, como nueva novia, me sentí un poco amenazada por Amy y su cercanía a Luke, pero ambos me aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme. Que su vínculo no era romántico y nunca había sido sexual. Que Amy era la hermana que Luke nunca tuvo. Les creí y no tardé en olvidar toda la inseguridad que sentía por Amy. Ella también se convirtió en mi amiga. Ofició nuestra boda. Luke y yo hemos construido una vida maravillosa juntos y siempre hemos tenido una relación fuerte. Después de casarnos y vivir juntos, seguíamos viendo mucho a Amy, y a mí me parecía bien. He pasado muchas noches en la ciudad intentando ayudar a Amy a encontrar un hombre, ya que siempre se ha lamentado de que no tiene suerte en el amor. Luke y yo empezamos a tener hijos después de casarnos y, más o menos al mismo tiempo, Amy también. Para más contexto, mis hijos son Sophie, 15, Owen, 12, Louise, 10, y Carter, 6. Los hijos de Amy son Tom, 17, Kyle, 14, y los gemelos, Aram y Jenny, 9. Ahora, Amy no estaba en una relación en este momento. No estaba casada. Por lo que yo sabía, ella estaba saliendo, pero no consistentemente. A medida que Luke y yo teníamos más hijos y nuestra familia crecía, periódicamente Amy también se quedaba embarazada. Sucedió unas cuantas veces, y Luke y yo nunca supimos nada del padre o padres en cuestión. Supuse que tal vez Amy se acostaba con otros y no mantenía contacto con sus amantes de una noche. Luke estuvo de acuerdo en que probablemente esa era la respuesta. Cada vez que le preguntaba a Amy si conocía la paternidad, me decía que no, y no parecía preocuparle mucho la idea de criar a sus hijos ella sola, así que no la molestaba. Por supuesto, nos tenía a nosotros para apoyarla, así que ahí estaba eso. Aunque Amy nunca pidió ayuda, por supuesto Luke nunca iba a dejar que su mejor amiga luchara por mantenerse a flote cuando tenía hijos que criar. Económicamente, somos muy afortunados y privilegiados. Yo tengo un trabajo muy bien pagado y Luke también tenía unos padres ricos que ya conocían y querían a Amy, así que estaban encantados de mantenerla. Mis suegros desafían todos los estereotipos, son las personas más amables y gentiles. Así que pudimos mantener a Amy. Conseguirle un lugar donde quedarse con sus hijos. La gente podría tener la tentación de llamarla sanguijuela, pero yo nunca lo vi así. Ninguno de nosotros lo hizo. Ella necesitaba ayuda y nosotros podíamos ofrecérsela. También sé que la gente va a criticarla por su falta de responsabilidad y a preguntarse por qué nunca utilizó métodos anticonceptivos más fiables. Sinceramente, es una larga historia en la que no quiero entrar porque ni siquiera yo comprendo del todo su razonamiento, pero para ella era muy importante no utilizar nunca métodos anticonceptivos y que aceptara lo que saliera de esa elección. No era por motivos religiosos, lo sé, pero tenía ese grado de importancia para Amy. Ella realmente no quería tomar anticonceptivos. Me lo ha explicado más de una vez, pero sigo sin tener claro por qué. Por supuesto, siendo Amy la mejor amiga de Luke desde que eran niños, no es descabellado que a veces salgan juntos mientras yo no estoy. Oye, eso está bien. A veces yo también salgo con Amy a solas, aunque Luke lo hace más. Ella era su amiga primero. Eso incluía ir a donde ella se alojaba y, a veces, dormir allí. ¿Fui una tonta por confiar en él y creer que no pasaba nada? Tal vez. Pero durante años, se presentaron como amigos. Como hermanos. No percibí ninguna vibración entre ellos, nunca. Como es de esperar, nuestros hijos se criaron juntos. No en la misma casa, nuestra casa es de tamaño decente, pero ni siquiera nosotros tenemos espacio para 8 niños.
Pero nos aseguramos de que los hijos de Emi conocieran a los nuestros desde pequeños, y siempre se llevaron bien y se han formado fuertes lazos de amistad a lo largo de los años, lo cual es bueno. Sobre todo si tengo razón y comparten sangre. Me he entretenido en llegar al punto principal. Sí. He llegado a sospechar que Luke es el padre de al menos uno de los hijos de Emi, si no de todos. Francamente, sospecho que todos son suyos. Nunca hubiera creído que mi marido fuera capaz de algo así, y no me ha dado indicios de que sea infiel. Pero pasa mucho tiempo con Emi, y tengo que confesar que no recuerdo haberla visto con ningún novio de verdad a lo largo de los años. Hablaba con hombres en bares y fiestas, yo intentaba ser su copiloto, etc. Pero nunca parecía ocurrir nada de verdad, así que cuando se quedó embarazada la primera vez, sentí curiosidad. Cuando volvió a ocurrir una y otra vez, empecé a preguntarme si tendría algún tipo de amigo secreto del que no quería que supiéramos nada por alguna razón. Pero no se me ocurría ninguna razón para que lo ocultara, especialmente a sus hijos. Después de que naciera Carter, nuestro hijo menor, Luke y yo acordamos que había llegado el momento de que se hiciera la vasectomía. Los gemelos de Emi habían nacido un par de años antes. Por supuesto, después de la intervención, Luke y yo seguimos haciendo el amor, pero yo ya no tenía que pensar en el embarazo. Mientras tanto, Emi nunca volvió a quedar embarazada, después de los gemelos. ¿Es una coincidencia que Luke se hiciera la vasectomía y luego ambos dejáramos de quedarnos embarazados? No lo sé. Pero Luke seguía visitándola, y no solo iba a verla a ella, sino también a ver cómo estaban sus hijos. En general, debería haberle prestado más atención antes, pero Luke siempre se ha comportado como un padre con ellos, sobre todo a medida que han ido creciendo. Es el padre que nunca tuvieron. No me descuida a mí, ni a nuestros hijos, ni un poco. Está cumpliendo una doble función. Por sí misma, la idea de que sea un padre sustituto para los hijos huérfanos de Emi no es inherentemente sospechosa. Uno podría llamarlo noble. Pero se combina con un montón de otras pequeñas cosas. También está la apariencia. No voy a entrar en detalles sobre el color del pelo, de los ojos o rasgos físicos únicos, porque prefiero limitar los factores de identificación de las personas implicadas y mantener todo este asunto lo más vago posible. Pero baste decir que los hijos de Emi ciertamente parecen que podrían ser de Luke. Kyle tiene una alergia muy inusual que Luke también tiene. Los gemelos se parecen mucho a él, Adam en particular. Cuanto mayor se ha hecho Tom, más de Luke puedo ver en su cara y personalidad. Aunque su raza no. Asunto, la realidad es que Luke es de una raza diferente a la de Emi, y los hijos de Emi parecen bastante birraciales. Podría creer fácilmente que su padre es de la misma raza que Luke. No significa que Luke tenga que ser el padre, pero, seguro que lo parece. Nunca he expresado mis ansiedades ni a Emi ni a Luke. No quiero ser el malo, y, culpables o inocentes, ya sé que negarían rotundamente mis acusaciones y se sentirían dolidos por ellas. Imagínate si ese drama llegara a oídos de mis hijos, o de los hijos de Emi. En cualquier caso, Luke sigue pasando tiempo con Emi y sus hijos, igual que sus hijos pasan tiempo con los míos. Le he insinuado a Luke que me siento necesitada de más atención y que desearía que no le prestara tanta a Emi. Pero no me ha entendido o ha fingido que no me entendía. No quiero insistir en la idea de que la está favoreciendo, porque ni siquiera es verdad. Nunca me ha descuidado por ella. Es solo que no puedo evitar la sensación de que Luke y Emi han intimado antes, probablemente muchas veces. Por lo que sé, Emi nunca quiso ser madre. No se oponía a ello, y cuando cada uno de sus hijos vino al mundo se enamoró de ellos al instante, pero la maternidad nunca fue realmente una parte importante de su plan de vida o de su identidad. En el gran esquema de las cosas, cuando hablábamos del futuro, a veces mencionaba un marido e hijos, pero nunca parecía algo en lo que tuviera puesto su corazón. Así que, no creo que este sea un caso en el que Luke simplemente le diera hijos a Emi, dudo que ese fuera el motivo de la infidelidad. Eso habría sido un efecto secundario. He estado dejando pasar esto y haciendo la vista gorda durante años. Era un pensamiento oscuro en el fondo de mi mente después de que se descubrió la alergia de Kyle, pero lo descarté. Empeoró cuando nacieron los gemelos. Lo descarté. Luego, cuando Emi dejó de tener bebés, quise sentirme tranquilo por eso. Pero Luke se había hecho una vasectomía,
así que eso empeoró mi ansiedad. Hubo noches en las que deseé que los gemelos fueran más jóvenes, que hubieran nacido después de la operación de Luke. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, pero no quiero ser yo quien destroce nuestra familia, sobre todo porque, técnicamente, podría equivocarme. Pero ahora tengo mucho miedo, porque en los últimos meses hemos tenido una novedad en el círculo social de nuestros hijos. Tom, el mayor de Amy, invitó a salir a Sophie. Sophie, mi hija mayor. Ella realmente ha florecido en estos últimos años y se ha convertido en una belleza franca, así que no me sorprende ver que está recibiendo atención masculina, pero Tom invitándola a salir me había lanzado. Sophie dijo que no, pero solo porque soy bastante protectora cuando se trata de que explore las citas, y sabía que tendría que pedírmelo primero. Me di cuenta de que se sentía halagada e intrigada por su interés y quería decir que sí. Se acercó a mí para hablarme de ello, bendita sea mi chica, lo hizo todo bien. Creo que esperaba que yo viera las cosas a su manera y aceptara que saliera con Tom. Para su sorpresa, le dije firmemente que no. Eso causó un poco de conflicto. Ella ni siquiera tenía tantas ganas de salir con él, simplemente no entendía por qué no se lo permitía. Y yo no podía explicárselo. Lo único que se me ocurrió fue, es demasiado mayor para ti, y lo es, pero no se trata de eso. Cuando Amy y Luke se enteraron, tenía mucha curiosidad por ver cuáles serían sus reacciones. Si alguno de ellos hubiera estado de acuerdo con Sophie y hubiera intentado convencerme de que los dos deberían poder salir, creo que me habría sentido aliviado y lo habría tomado como una prueba. Que estaba equivocado sobre algo que pasaba entre ellos. Equivocado sobre quién era el padre de los hijos de Amy. Pero, la ambigüedad continuó. Se pusieron de mi lado. Ambos se pusieron firmes, aunque no tan ferozmente como yo. Luke estaba de acuerdo conmigo, pero también le preocupaba que intentar prohibir ese romance solo haría que Sophie lo deseara más. Probablemente tenga razón en eso. Amy parecía más apática a la idea. Ella tampoco quería que Tom saliera con Sophie y me apoyaba, pero no se lo tomaba tan en serio. Parecía pensar que era un enamoramiento pasajero. Bueno, no lo era. En los meses siguientes a esas conversaciones, Tom pasaba cada vez más tiempo con Sophie. Estaban solos, o con otros amigos, siempre que podían. Ha quedado muy claro que Tom está loco por Sophie y quiere estar con ella, y definitivamente quiere tener contacto físico. Los he estado observando como un halcón y he notado que su mirada se desviaba muchas veces. Y aunque estoy haciendo todo lo que puedo para acabar con este incipiente romance en la cuna, también me siento algo impotente. Sophie no me ha desafiado exteriormente, sigue saliendo con Tom, como amigos. Así que obligarles a dejar de pasar tiempo juntos no sería razonable, y probablemente fomentaría más salidas a escondidas. Pero tengo tanto miedo de que ya lo estén haciendo. Mi pesadilla es que estén saliendo en secreto, y haciendo Dios sabe que cuando nadie mira. He observado a Tom siendo bastante toquetón con Sophie, y ella no presenta objeción alguna. Y no sé qué decir. Había pensado en intentar convencer a Sophie de que Tom es, como, su hermano, pero si ella no lo ve así, no tengo realmente el poder de reescribir su dinámica emocional o la historia de su amistad. Yo siempre vi a Amy y a sus hijos como si fueran de la familia, pero puede que mis hijos vean a los hijos de Amy más como mejores amigos. El problema es, por supuesto, que si mi marido realmente ha tenido una aventura durante años y tengo razón sobre la paternidad de los hijos de Amy, entonces Tom y Sophie no pueden ser nada más que amigos bajo ninguna circunstancia. Fin de la discusión. No puede pasar nunca. Sin embargo, me siento impotente para evitarlo. Al parecer, Luke ha hablado con Tom sobre esto, al igual que Amy, pero él es implacable y no renuncia a Sophie. Creo que ella disfruta de esa atención y devoción. Tom también se ha enfrentado a mí y me ha preguntado por qué estoy tan en contra de esto cuando lo conozco muy bien y sé que sería bueno con Sophie. No sé qué decir, aparte de que ella es demasiado joven para él. Pero eso no funcionará para siempre. Si, Dios no lo quiera, siguen sintiéndose atraídos el uno por el otro dentro de unos años, entonces seguirán con esto con abandono y una vez que sean adultos legales, no habrá nada que pueda hacer al respecto. Amy y Luke están de acuerdo conmigo en que Tom no puede salir con Sophie, pero eso es todo lo que han hecho realmente. Se sienten tan impotentes como yo para impedir el amor adolescente.
A veces da la sensación de que se han dado por vencidos y van a enterrar la cabeza en la arena. No hacer nada y esperar que los sentimientos pasen cuando Tom y Sophie crezcan. Que, sí, están en el instituto. Es poco probable que Tom esté enamorado de Sophie para siempre. Pero mi miedo es que ella le deje hacer algo íntimo con ella antes de que llegue ese momento, algo que ninguno de los dos pueda retirar. Estoy así de cerca de abrir una puerta que no puedo cerrar, así de cerca de gritarle a Luke que todo esto no estaría pasando si no me hubiera engañado todos estos años. Si no hubiera estado formando una segunda familia con su hermana de alquiler a mis espaldas. Ahora el hijo de Luke quiere follarse a nuestra hija, su hermana real, porque hasta donde él sabe, ella es solo su amiga de la infancia. Y todo es culpa de Luke y Emmy por lo que han hecho. Si hablo, todo se va al infierno. Si me equivoco, soy un monstruo horrible que acusó al amor de mi vida y a uno de mis mejores amigos de hacer algo horrible. Si estoy en lo cierto, eso destroza toda nuestra estructura. La unidad familiar y social en la que nos hemos convertido en los últimos años desaparece, y todo el mundo estará estresado y disgustado aunque Luke y yo no nos divorciemos. Si no hago nada, al final Sophie se acostará con Tom y será su novia. Y me aterra que eso ocurra más pronto que tarde, o peor aún, que ya haya ocurrido delante de mis narices. Espero que esta relación se desvanezca cuando maduren, pero ¿y si no? ¿Y si acaban estando juntos durante años? ¿Y si se casan, quieren quedarse embarazados algún día? ¿Y si le digo a Sophie la verdad sobre los hijos de Emmy, todo el mundo se enterará también y eso arruinará muchas vidas? Destrozaría la percepción que mis hijos tienen de su padre y de su tía Emmy. Luke es el héroe de Owen. No quiero ni pensar cuánto le dolería esto. ¿Y qué hay de los hijos de Emmy? Son inocentes. No pidieron esto, no controlan de dónde vienen, y no quiero lastimarlos. Admito que no estoy contento con Tom en este momento. Hace una semana lo vi poner su mano en el trasero de Sophie y quise romperle los dientes. Pero ni siquiera él se merece que le agobie saber que es con su hermanastra con la que ha estado fantaseando. Es todo tan jodido y no sé qué hacer. Llevo tanto tiempo mirando para otro lado y dejando que mi marido y su mejor amigo me insulten. Creía que podía vivir con ello. Pero este asunto de Tom y Sophie me tiene angustiada. Podría resumir el original, pero estos posts ya son bastante largos, y francamente, el TLDR está en el título de todos modos. Así que allá va. En primer lugar, vaya. No esperaba que mi post tuviera tanta repercusión como ha tenido. Me preocupaba que alguien de mi familia o de mi círculo social pudiera encontrarlo, sobre todo cuando alguien me avisó de que lo había compartido en Facebook. Pero, que yo sepa, nadie de mi familia lo ha visto. Quiero dar las gracias a todos los amables comentaristas que me han deseado lo mejor. A los que estaban más frustrados con mi indecisión, lo entiendo. Pero me enfrentaba a una situación incierta y había mucho en juego. Sentía que, independientemente de la decisión que tomara, algo podía salir mal y era probable que así fuera. Me he pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios basados en las distintas formas en que podría actuar si alguna vez decidía hacerlo. Para todos los que pedían una actualización, tengo una para ustedes. Anteriormente dije que iba a hacer una prueba secreta de ADN, que había decidido ese curso de acción. Al final, no pude hacerlo, y ahora me arrepiento, porque el plazo para hacerlo se ha cerrado. Me pareció que estaría fuera de lugar hacerle eso al hijo de otra persona a sus espaldas. Éticamente, era arriesgado. Después consulté con mi abogada, como me sugirieron muchos comentaristas, y me aconsejó que no lo hiciera porque, independientemente de los resultados, quedaría mal en un posible proceso de divorcio. Pero realmente me gustaría haberlo hecho de todos modos, y no decírselo a nadie. Porque realmente necesito saberlo, y aún no lo sé con certeza. Igualmente, quería decírselo a Sophie en confianza, pero cuanto más lo pensaba, incluso eso parecía pasarse de la raya. No tenía derecho a meterle en la cabeza ideas sobre su padre sin hablar antes con él. Así que, lo que terminé haciendo fue confrontar a Luke y Emmy. Muchos comentarios también lo sugerían. Al final les dije a los dos que teníamos que hablar seriamente. Me parecía contraproducente hablar solo con uno de ellos, porque supuse que le contarían al otro lo sucedido con sus propias palabras antes de que yo pudiera preparar las mías. Quería que los dos escucharan lo que tenía que decirles.
Una vez que todos los niños estuvieron en el colegio, expuse todas mis sospechas y los motivos. Dejé claro lo mucho que quiero a ambos, pero una combinación de indicios me había llevado a notar las similitudes entre los hijos de Luke y Amy, y ni siquiera las enumeré todas en el post original. Por ejemplo, Luke ha sido sonámbulo en el pasado. También lo han sido Sophie, Tom y Adam. Dije una y otra vez lo mucho que significaban para mí y como no quería creerlo, pero el pensamiento se había colado en mi mente en el pasado. Como lo había descartado antes, pero ahora, con Tom y Sophie enamorados el uno del otro, se hizo necesario plantear la pregunta. Así que pregunté si alguna vez se habían pasado de la raya, si Luke había sido infiel, si existía la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Estaba tratando de no llorar. Bueno, reaccionaron exactamente como esperaba. Sus respuestas fueron perfectas y muy bien ensayadas. Realmente no puedo decir si fue una emoción honesta o una poderosa luz de gas. Amy estaba más alterada que Luke, o al menos más exteriormente alterada. Estaba enfadada, ofendida por la acusación. Luke parecía destrozado por ello. Tal vez solo estaban actuando, pero no lo sé. De alguna manera, tenían respuestas razonables a todos los puntos que planteé. Hicieron preguntas que yo no sabía cómo responder. Nunca me había opuesto a que estuvieran solos, ¿por qué me molestaba ahora? ¿Realmente los hijos de Amy se parecen tanto a Luke, o cosas como el color del pelo son rasgos básicos para tener en común? Toda la familia siempre había tratado a Amy y a sus hijos como parte de nuestra unidad, y antes había elogiado a Luke por dar un paso adelante y ser un padre para los hijos de Amy ya que ellos no tenían uno. ¿Por qué ahora decía que era algo malo? ¿Qué quería exactamente que hicieran? ¿Cómo podía pensar tal cosa de ellos? ¿Por qué había esperado tanto para decir algo? Luke era más comprensivo que Amy. Respetaba mis sentimientos, o al menos actuaba como si lo hiciera. Amy parecía sentirse más traicionada por lo que dije. Acabé disculpándome varias veces aunque no estoy seguro de haber hecho nada malo. Luke también se disculpó por cualquier cosa que hubiera hecho, para indicar que era infiel. Le pregunté a Amy con más insistencia que, si no era Luke, ¿quién había sido el padre de sus hijos? Me contestó que no era asunto mío, y me di cuenta de que no estaba de humor para ponerse personal o vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No me enorgullece decir que perdí los estribos y le dije que, después de todo lo que habíamos hecho por ella y por sus hijos, no era mucho pedir esa información y que tal vez nos la debía. Me arrepentí de las palabras en cuanto las pronuncié, pero me replicó a gritos que yo nunca había hecho nada por ella, que eran Luke y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo. Continuó con una larga perorata sobre cómo yo siempre había actuado con superioridad hacia ella, cosa que no creo haber hecho, aunque es posible que le diera esa impresión sin querer. Luke hizo todo lo posible por calmarla, pero la habitación seguía cargada de tensión. No lo sé, Reddit, simplemente no lo sé. Me está llevando al borde de la locura. Hay una manera de estar seguro, por supuesto. No segura de la fidelidad de mi marido, sino de la paternidad de los hijos de Amy. Así que le pedí a Luke, por mi propia tranquilidad, por el bien de nuestra hija y por nuestra unidad familiar, si por favor podía hacerse una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Le dije que sabía que no le gustaban esas cosas y que desconfiaba de ellas, pero que realmente lo necesitaba. Pude ver el dolor en los ojos de Luke. Tal vez fuera una actuación, pero parecía realmente dolido de que le pidiera esto, de que su palabra de que siempre me había sido fiel no fuera suficiente para mí. Pero accedió de muy mala gana a participar en una prueba de ADN. Por desgracia, Amy no lo hizo, y ahí es donde nos encontramos con un obstáculo. Yo tenía miedo de esto. Pero Amy se enfureció con todo el concepto y me dijo en términos inequívocos que no obtendría muestras del ADN de sus hijos y básicamente me mandó a la mierda por preguntar, varias veces en diversas variaciones. Presioné a Luke, y honestamente fue un poco inútil pero probablemente tenía razón. Intentó convencer a Amy, pero ella no quiso ni oír hablar de ello, y se encogió de hombros cuando le pedí más apoyo. Porque él no puede obligarla a hacerse las pruebas, si ella se niega, eso es realmente un callejón sin salida. Créeme, lo he investigado bastante y lo he consultado con mi abogado. El problema es que, en teoría, Luke podría pedir al tribunal que exigiera una prueba de paternidad para Tom y los demás.
El problema es que, para hacer esto, esencialmente estaría afirmando que se acostó con Amy y cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión de los hechos que estaría manteniendo. Pero Luke ha insistido incondicionalmente en que nunca pasó nada con Amy. Que nunca me engañó. Si está siendo honesto o no sobre esto es otra historia, pero esencialmente tendría que declarar y hacer una afirmación que no está dispuesto a hacer. Está bastante seguro de que los niños no son suyos y no tiene intención de luchar por su custodia. Así que ningún juez va a obligar a Amy a entregar muestras del ADN de sus hijos. Tom también es lo suficientemente mayor como para que su consentimiento sea un factor. Si tanto él como Amy se niegan a participar en la prueba, es poco probable que Luke tenga un caso. Tendría que apuntar a uno de los hijos menores de Amy, como por ejemplo, uno de los gemelos. Pero él no quiere hacer eso. No quiere llevar a su mejor amigo a juicio para probar algo que, en sus palabras, ya sabe que no es verdad. Luke me pide por favor que lo deje pasar, y que confíe en él, porque perseguir esto lo fracturará todo. Y según mi abogado, no es realista de todos modos. Para que Luke establezca la paternidad, tendría que admitir que tuvo una aventura, y no lo va a hacer. Y si lo hiciera, esa sería prácticamente toda la prueba que yo necesitaría para estar segura, aunque necesitaría más en un juicio. Le insistí más sobre Tom y Sophie. Insistí en que no quería que salieran juntos. Luke estuvo de acuerdo, y aparentemente Amy aún no está. Luke planea tener una charla con Tom y activar el modo protector de papá oso. Entre otras cosas, va a recordarle a Tom que en un par de meses, cuando cumpla 18, intimar con Sophie será literalmente un delito. Yo, en realidad no presentaría cargos contra él, ya que sé que nunca haría nada en contra de la voluntad de Sophie, pero no estoy por encima de insinuar la amenaza. Afortunadamente, Luke tampoco. Le pregunté si estaría dispuesto a tomar una muestra del ADN de Tom para hacer una prueba privada de paternidad, pero se mostró muy reacio a la idea. Como yo, lo veía poco ético. También señaló que si lo hacíamos y Amy se enteraba, significaría el fin de nuestra amistad con ella, muy probablemente. Luke cree que las cosas aún pueden salvarse y que Amy y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigos, y puedo ver cuánto desea él que eso ocurra. Pero, si le hiciera una prueba de ADN a espaldas de Amy y ella se enterara, creo que se pondría como loca y no la culparía del todo. Aunque me interesaría mucho ver los resultados. Luke terminó yendo a ver a Amy y pasando la noche. Sé que todos os estáis encogiendo y echando las manos a la cabeza, y creedme, no me hizo ninguna gracia. Fue una conversación muy larga. Pero él insistió en que necesitaba controlar los daños. Así que pasaron la noche juntos. Con Luke manteniendo que no había pasado nada. Yo no pegué ojo y no paraba de mandarle mensajes para que me pusiera al día. Por lo que sé, Amy se calmará, pero necesita un poco de tiempo. Luke y yo hablamos de las cosas cuando volvió a la mañana siguiente. Fue una conversación emocionalmente satisfactoria y acabamos acordando llevar a los niños, nuestros hijos, no los de Amy, a visitar a sus abuelos durante unos días. Fue una visita improvisada, pero ya lo habíamos hecho antes y estuvieron encantados de recibirnos. Me apetecía mucho que nuestra familia pasara algún tiempo junta lejos del lado de la familia de Amy, por así decirlo. Siempre me gusta ver a mi familia política. Me referiré a ellos como Jem, 75M, y Kat, 67F. Sé que Reddit es famoso por las historias sobre la madre del infierno, pero en mi vida eso no podría estar más lejos de la realidad. Me siento segura con ellos. Hasta el punto de que, cuando se dieron cuenta de lo distantes que estábamos Luke y yo el uno del otro, finalmente cedí y les confesé mis temores. Les conté mi angustia de que Amy y Luke tuvieran una aventura y que los hijos de Amy pudieran ser de él. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco interesantes. Cuando les conté lo que estaba sintiendo, Kat miró a Jem de forma muy seria y suspiró de forma dramática. Resulta que Kat había tenido recelos similares a los míos y, a lo largo de los años, había sospechado sinceramente que Luke y Amy estaban más unidos de lo que jamás admitirían, que se habían pasado de la raya en el pasado. Jim, por otro lado, simplemente se niega a considerar la idea. Siempre ha insistido en que Kat está viendo cosas que no existen. Sostiene que Luke y Amy son, como hermanos, y que, nunca, harían algo así.
Kat cree que su postura al respecto es ingenua y que, aunque Jem y ella hubieran acogido a Amy y la quisieran como a una hija, eso no significaba que Luke la viera como a una hermana o que ella lo viera como a un hermano. Pero Jem siguió insistiendo en que eso es lo que son y lo que siempre habían sido. Me di cuenta de que él y Kat ya habían tenido esta conversación antes y siguieron dando vueltas en círculos, con Kat exasperándose. Señaló que, hermanos sustitutos o no, Luke y Amy no eran realmente hermanos, así que nada les impedía tener relaciones físicas si sentían una atracción mutua. En ese momento, Jem suspiró y se alejó de la conversación. Así que sí, Kat se ha preguntado en privado si los hijos de Amy no fueron engendrados por Luke, que es parte de por qué ella siempre los ha tratado como sus nietos. Lo que nunca me molestó, para ser claros. Tampoco me importa que Kat nunca me expresara estas preocupaciones. No tenía pruebas y vio mucho menos que yo la cercanía entre Luke y Amy en nuestra vida adulta. ¿Y los niños? ¿Están bien? No sé lo que Amy les contó a sus hijos, pero creo que el consenso general, la versión oficial de los hechos, es que Amy y yo tuvimos una pelea y necesitamos un descanso el uno del otro. Eso es lo que Luke y yo les dijimos a nuestros hijos, y cuando se le presionó para que diera más información, Luke me defendió y cerró las preguntas, diciendo que no era asunto suyo. No sé si Amy se atuvo a esa versión de los hechos, pero mis hijos y los hijos de ella tienen los números de teléfono y las redes sociales del otro, así que es de suponer que han seguido en contacto durante los 2 últimos días. Creo que mis hijos habrían mantenido a los hijos de Amy al tanto de las novedades, y si Amy les hubiera contado algo más significativo, ellos habrían transmitido esa información a mis hijos. Después de todo, sabemos que Sophie y Tom están muy unidos. Intenté hablar más de eso con Sophie, pero no era el momento oportuno, porque Sophie rechazó mi consejo e interpretó que mi reticencia reforzada se atribuía a mi pelea con Amy. Sostuvo que no estaba saliendo con Tom, no sé hasta qué punto eso es cierto, pero que iba a seguir siendo muy amiga suya y, aunque no suele ser una niña desobediente, dejó muy claro que se iba a poner firme en este caso y, para ser justos, no puedo justificar que intente separarlos o prohibirles que sean amigos. Se conocen desde hace años. Luke me apoya en que no se les permita salir juntos, pero no me apoyaría en que ya no salieran juntos. Desearía tener una actualización más definitiva. Si pasa algo importante en los próximos días, os lo haré saber. Sobre todo me estoy dando la patada por no haber hecho la prueba secreta, incluso para mi propia tranquilidad, ya que ahora siento que estoy bloqueado de la única manera de obtener una prueba definitiva de una manera u otra. Actualización 2. Creo que mi marido engendró a los hijos de su mejor amigo, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. No esperaba tener otra actualización tan pronto, pero después de publicar mi primera actualización pensé mucho en mis hijos. Al final decidí que, pasara lo que pasara, tenía que advertir a Sophie de la situación y hacerlo inmediatamente. Al diablo con Luke y lo que eso significara para él. Al diablo si eso significaba que todos los niños se enteraran de la situación. Tenía que ser consciente de en qué se podía estar metiendo. Así que discretamente la mantuve fuera de la escuela. Volvimos a casa, a nuestra casa, anoche, y esta mañana, dejé a todos en casa y dejé a Sophie para el final, antes de pasar con el coche por delante de su colegio y decirle que teníamos que hablar. Siempre es algo aterrador para un adolescente escuchar a un padre, pero me apresuré a establecer que ella no estaba en problemas, pero que necesitaba saber la verdad acerca de por qué Amy y yo estábamos peleando, porque su cita con Tom estaba fuera de discusión. Le expliqué muy amablemente que, debido a la cercanía de Luke con Amy y al parecido de Tom con él, había llegado a sospechar que quizás Luke y Amy habían intimado en algún momento a lo largo de los años. Si eso era cierto, y había alguna posibilidad de que el padre de Tom fuera en realidad Luke, eso sería un problema importante. Sophie estuvo callada durante todo esto, e incluso después de que yo hubiera dejado de hablar para dejarla responder, hizo una pausa durante un buen rato, antes de que finalmente dijera que necesitábamos llamar a Tom y discutir esto con él también. No tuve ninguna objeción, así que le mandó un mensaje para que se reuniera con nosotros. Los dos faltan a clase hoy, pero Sophie saca sobresalientes y esto es muy importante, así que hice la vista gorda. Tom vino a reunirse con nosotros y Sophie me hizo transmitirle también lo que le había dicho. Le pedí disculpas por cualquier indicio que pudiera haber dado de que no creía que fuera lo bastante bueno
para mi hija, y a los dos por no haber dicho la verdad antes. Tom y Sophie se miraron con extraña complicidad. Y, Reddit, fue entonces cuando me dejaron alucinada. Sophie habló primero, con Tom apoyándola. Me revelaron que, de hecho, ya sabían lo de Luke y Amy, o al menos lo sospechaban. Aparentemente Tom ha escuchado conversaciones que son cuestionables. También escuchó sonidos de sexo en la habitación de Amy, sonidos que preferiría olvidar, pero todo apunta a que el amante de Amy era Luke. Tom se lo había preguntado durante mucho tiempo, y en enero, finalmente expresó sus temores a Sophie. Ella estaba de acuerdo con ellos. Ella también podía ver una extraña especie de cercanía entre su padre y su madre. Estuvieron de acuerdo en que Luke probablemente tenía una aventura. Estuvieron de acuerdo en que, debido a la alergia de Kyle, Luke podría muy bien ser su padre. Y si Kyle era hija de Luke, el resto de los hermanos de Tom podrían ser de Luke también. Tom podría ser el hijo de Luke. Las matemáticas los llevaron a los mismos lugares que yo. Así que Sophie y Tom idearon un pequeño plan. Resulta que no están enamorados. Nunca lo estuvieron. Siguen siendo solo mejores amigos. Pero tuvieron el mismo instinto que yo, que no querían hacer saltar por los aires toda nuestra unidad familiar y social sin pruebas más directas, en cuya adquisición ha estado trabajando Tom, y, aunque Sophie tenía muchas ganas de contarme la verdad, dudaba porque sabía que me destrozaría. No tenía ni idea de que yo ya estaba sufriendo en silencio. Sophie se disculpó por no haber expresado sus sospechas antes. Sinceramente, las dos lloramos y me aseguré de que entendiera que nada de esto era culpa suya y que la quería mucho. Así que, en resumidas cuentas, Sophie y Tom ya saben que podrían ser medio hermanos y en realidad no están interesados en ser pareja. Esa fue su idea de cómo sacudir el barco. Para forzar a Luke y Amy a hacer algo con la situación en vez de seguir haciendo el ridículo. También creo que fue la forma de Tom/Sophie de castigarlos por su aventura. Los adolescentes pueden ser vengativos. Así que inventaron esta idea de que querían salir. Cada coqueteo que he presenciado, cada toque inapropiado, todo escenificado, aparentemente, y para el beneficio de Luke, Amy, o ambos. Se suponía que esto los haría sudar y Sophie/Tom esperaban que saltaran de sus asientos para prohibir que sucediera. Cuando, en cambio, fui yo quien lo hizo, eso descolocó un poco a los chicos. No entendían por qué yo me preocupaba más que los propios tramposos. Empezaron a sospechar que tal vez yo lo sabía. Cuando Tom me preguntó, ¿por qué no puedo salir con Sophie?, estaba tratando de saber si yo lo sabía o no. Tal vez no debería sorprenderme. Sophie y Tom siempre han sido amigos íntimos y se han hecho confidencias. Quizá debería preocuparme un poco más por lo sigilosos que han sido, pero sinceramente me siento aliviada de que no estén saliendo. Claro que podrían estar mintiendo para despistar, supongo, pero por lo visto ya sabían que probablemente están emparentados, no pestañearon en absoluto cuando se lo dije. Incluso nos reímos un poco cuando Tom mencionó que se había sentido, un poco ofendido, porque yo estuviera en contra de que saliera con mi hija. Le pregunté un poco en broma, ¿así que no te parece preciosa? Y Tom, bendito sea, se encogió de hombros. Lo es. Pero también lo es mi profesora de inglés, y tampoco la voy a invitar a salir. De cualquier manera, la pregunta ahora es, ¿a dónde ir desde aquí? Tenemos que averiguarlo. Diré que es un gran alivio habérselo dicho a Sophie y me siento como si un elefante me hubiera quitado una pata de encima. Tenerla a ella de mi lado, y a Tom también, significa mucho para mí, y aunque básicamente me acaban de confirmar que Luke se acuesta con Amy, ya lo sabía de todos modos. Así que ahora es solo una cuestión de cómo proceder. Tom ya se ha ofrecido voluntario para enviar su ADN para que pueda compararlo con el de Luke, y tanto él como Sophie me aconsejan que no se lo diga a Luke ni a Amy cuando lo haga, con lo que estoy de acuerdo. Ambos están completamente de mi lado, lo que significa más para mí de lo que yo pueda expresarles. Tom también ha estado intentando poner una cámara en la habitación de Amy para pillarla a ella y a Luke en el acto. Sophie me dijo sin rodeos que tenía que divorciarme de su padre, y oírlo de mi propia hija lo dejó más claro que nunca. Ella tiene razón.